Muy buenas tardes para todos, para todas. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este webinar con nuestras coordinadoras de formación, Joana Duarte y Andrea Pérez Montoya. Bienvenidas. Este es su espacio. Recordarles a todos los asistentes la forma de participación. En el panel derecho, en su panel de control, en la parte derecha, tienen la parte de preguntas donde pueden escribir sus preguntas, pero durante todo el evento ustedes van a tener el micrófono activado. También, por esta razón, ustedes van a poder levantar la mano, como ya vemos acá, una querida profe de nosotros, la profe Norma Andrea Velasco, que tiene la mano levantada y nosotras les vamos a estar entregando o dando la palabra a la persona que quiera intervenir para que active el micrófono. Todos tienen micrófonos activados, por favor, siléncienlos para no escuchar interferencia. Muy bien, los vamos a silenciar, por favor. Y adelante, chicas, bienvenidas. Gracias, Kate. Buenas tardes para ti, para todos nuestros asistentes. Hola, Joa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz de estar nuevamente aquí contigo, con Kate. Y hoy tenemos una delegación súper amada por nosotros, que es Occidente del país. Saludamos entonces a todos estos municipios, departamentos que hacen parte de Cali, de Popayán, sus Del eje alrededores del eje cafetero. cafetero. Entonces, de verdad que estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy, Kate y Andre? Bueno, pues mi Joa y Kate y todos nuestros asistentes, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante y que en estos momentos nos va a servir un montón para la situación de educación remota de emergencia en la que nos encontramos. El seminario de hoy se llama Modelo basado en evidencias y evaluación auténtica. ¿Cómo hacerlo? Entonces, para eso, Joa, acá están nuestros datos. Mi compañera Joana Duarte, quien les habla Andrea Pérez Montoya. Ambas somos coordinadoras de formación y asesorías pedagógicas de la editorial SM. Y cuéntanos cómo va a ser la sesión de hoy, mi Joa. Muy bien, en un primer momento vamos a identificar claramente qué es el modelo basado en evidencias y por qué empezamos a hablar a nivel nacional a través del IFEX con sus pruebas a ver, ¿cierto? En segunda medida, vamos a ver cómo se tiene una relación con toda la coherencia de los referentes de calidad que nos suministra el Ministerio de Educación Nacional. Pasaremos luego a ver cómo es la evaluación auténtica o qué le estamos llamando evaluación auténtica. Y finalizamos, sabemos que aquí tenemos colegios usuarios nuestros, muchos seguramente tienen el entorno de semi-aprendizaje con diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ¿cómo poder trabajar el modelo basado en evidencia desde esa vía de las diferentes áreas que estemos trabajando? Así es, mi Joa. Y para poder realizar eso, pues los invitamos a una cosita, y es que en sus celulares, por favor, descarguen una aplicación de lector código QR. Para eso, mi Kate, vamos a dar 2 minuticos mientras todos nuestros asistentes nos confirman que ya lo hicieron. ¿Listo? Claro que sí, los invitamos a descargar su aplicación de código QR, el lector de código QR. Muchos celulares ya lo tienen integrado, pero los que no pueden descargarlo en su tienda de aplicaciones de Android o de Apple. Los iPhone también. Muy bien. Eso es una manera también de hacer partícipes a los estudiantes. Cuando ustedes están en sus secciones sincrónicas en vivo con los chicos, pueden utilizar estas herramientas que también estamos compartiendo con ustedes. Así es, mi Joa. Y algo importante que hay que decirle a nuestros asistentes es el por qué tenemos que estar incursionando en este tipo de herramientas, digamos, digitales y tecnológicas en las que estamos, pues porque la situación nos lleva a eso, ¿no? Y muchas veces en todos los momentos del aprendizaje requerimos activar, requerimos hacer transferencia de conocimiento o consultar o simplemente saber cómo están nuestros estudiantes. Y hay muchas herramientas que nos permiten generar ese vínculo y esa confianza con ellos. Entonces, para las personas que ya han ido descargando su lector de código QR,
hay una pregunta que nos hacemos, ¿no, Joa? Y es, por ejemplo, tú que te encuentras ahorita en tu casa con tu familia, ¿qué necesitas para pagar un servicio público en cuarentena? Todavía no me respondas. Esperemos a que nuestros asistentes empiecen a colocar en una sola palabra qué para ellos necesitan, es supremamente necesario para pagar un servicio público en cuarentena. Los invitamos entonces, Kate, a que por favor escaneen ese código QR, mientras Joa en el chat va a ir escribiendo el código y el enlace por si de pronto alguno de nuestros asistentes no ha podido descargar la aplicación. Tranquilas, sí señora, yo ya escribí el link, todos lo van Gracias. a encontrar en el chat. Si no podemos escanear el código QR, no hay inconveniente, lo encontramos en el chat, así que por favor todos ingresen para poder participar y responder esta pregunta. Muy bien, acá vemos que no hay ningún voto por el momento. Bueno, voy a salirme un momentico para mostrarles cómo está ese Google. Perfecto, ya Entonces, podemos ingresar, ya muy podemos bien, escribir la respuesta. exactamente. En una sola palabrita, ¿no? Entonces, Joa, ten ahí tu respuesta, danos unos 5 minuticos mientras nuestros asistentes en una sola palabra van escribiendo. Por ejemplo, ¿qué recibos toca pagar fijo sí o sí? El valor, ya alguien por ahí se animó. Un celular, uy, perfecto. El gas, muy bien. Internet, ¿Qué necesitamos? Internet, número 1 ahorita. El recibo también, claro. la El código de factura. la factura, wow. Tú lo necesitas, Joa. Mira algo, por ejemplo, dinero. Y Una todos, cosa es el valor, una cosa es el valor de la factura y otra ujú. cosa es el dinero. Muy bien. ¿Qué más hay por ahí? A ver, un computador, claro, el que no tenga celular, con el computador también se defiende. Muy bien, chicas. Presupuesto. Mientras vamos viendo lo que están escribiendo nuestros participantes, tenemos dos manitos levantadas. Claro Una que de sí. la profe María Cristina Quinlindo y la Listo. profe Luz Neida Hurtado también y la profe Norma Andrea. Entonces, en el orden que las leí, profe María Cristina, tienes la palabra. No sé si tengas activado el micrófono, si tienes audio. Si no tienes audio, puedes escribir a través del panel de preguntas y respuestas que nosotros te vamos a ir leyendo. Profe Claro que sí. Luzneida Hurtado, tienes la palabra, puedes activar tu micrófono. Tardes, Hola, tardes, ¿sí Buenas me tardes. escuchas? Sí, buenas señora. tardes, sí, te escuchamos. Lo que pasa es que me está atropellando un poquito la tecnología Tranquila. y como tengo que escribir, porque pues acá en el chat del teléfono no me llegó el código que ustedes dicen para escanear. Ok. Kate, si quieres, vuélvele a enviar el link para que ella dándole clic a la URL se le abra y le pasamos el código. ¿Listo? O si Ok, la no hay profe inconveniente. estás desde su dispositivo móvil, acá tenemos cómo debemos digitarlo, www.bookclub.com. Ahí nos va a pedir un código que son letras J, Ujú. O, I de iglesia, D de dedo, Q de queso y Y de yeso. Y Así si Esa es es. la no, no hay problema. Profe Luzneida, ¿qué necesitamos para pagar un servicio público durante la cuarentena? Tú puedes Una hablar número aquí. palabra. de tus cuentas. Una palabra. Una palabra, utilizar el código PQR, el código PQ. Ok, Sí, Bien. también muy hay la opción bien, de pagar Muy con el bien. muy PC, bien. Andrea. PS, uy, yo sufrí un montón porque yo tenía o tengo mi cuenta con BBVA y hubo una época en que se me bloqueó y entonces no podía ni pagar por PSE ni por BBVA, la aplicación del banco, no, fue terrible.
Muy bancaria. bien. Ujú. Así Muy es, bien. también tenemos a la profe Norma Andrea que también quiere contarnos. Profe, activa tu micrófono. Buenas tardes, queridas profesoras. Un gusto de volver a Hola, compartir. Normita, Profe Normita, bienvenida. ¿cómo te extrañamos? Igualmente, mis profes, pero ustedes ya comprenderán cuál es mi situación. Sí, Sí, señora. Ya me he oxigenado un poquito y ya vuelvo otra vez a reactivar todas mis energías con ustedes, todo por una buena vocación, una buena actualización y aprovechar pues lo que ustedes nos están brindando a los educadores que queremos sacar adelante los niños. Muchas gracias. así es, Normita. Bueno, muchas gracias por el saludo tan caluroso. Muy bien, mi Joa. Pues bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo nos apremia para todo esto que traemos para nuestros asistentes y es tan importante, tantas cosas que a veces es difícil darle prioridad, ¿no? ¿Qué necesitas? El valor, la factura, el código, el celular, internet, de pronto el dinero, ir a una tienda baloto, a un efecto y bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces volvamos a la presentación, ¿te parece? Sí, mientras volvemos, lo cierto es que cada uno utiliza un paso a paso distinto, ¿no? De Entonces, acuerdo. seguramente algunos se asegura de tener primero la app, otros el valor, otros tener el presupuesto. Ajá, Cada uno usa así una es. manera diferente de hacerlo. Así es, mi Joa. Entonces, cuéntanos por qué cuando hablamos del modelo basado en evidencias se viene esta pregunta. Muy bien, el modelo basado en evidencia, seguramente algunos ya lo han escuchado, otros hasta ahorita se están familiarizando, pero cuando empezamos a escucharlo entendemos que es un modelo que está utilizando el IPEX en su prueba Saber desde el 2007 y lo primero que nos viene a la cabeza es qué evalúa la prueba Saber. Más adelante vamos a preguntarnos por qué o qué evaluarían estos tiempos de cuarentena, ¿cierto? Donde nos cogió a todos por sorpresa, pero la prueba Saber es claro que a veces empezamos, bueno, me parece que esto no es tan objetivo, que no tiene en cuenta los contextos, que pues tenemos diferentes desigualdades en Colombia. Lo cierto es que el IFEX sí está utilizando un modelo precisamente para que todas estas apreciaciones pues por lo menos no tengan tanta irregularidad. Entonces, estamos hablando de competencias que se refieren a todos esos procesos que el estudiante debe realizar para resolver lo que plantea la pregunta. Por eso preguntábamos qué necesitábamos para pagar un recibo, que todas las familias tenemos que hacerlo, ¿cierto? Porque no, ya no podemos salir a la calle, ya no, entonces todos de una u otra manera necesitamos hacerlo porque a todos nos llega luz, agua, gas. Seguramente cuando estábamos en la presencialidad todos tomábamos un bus, entonces, ¿qué competencias necesitamos a la hora de tomar un transporte? Y esto puede considerarse una herramienta que dispone al sujeto a proponer soluciones o algún problema. ¿Cómo utiliza diferentes estrategias para solucionar lo que se le presenta al día a día? Para nosotros es el pago de un servicio. En la presencialidad pudo haber sido el tomar una ruta, como muchas situaciones, problemas que se nos dan día a día. Eso por un lado. Por el otro, componentes. ¿Qué nos referimos a los componentes? Son esas problematizaciones o categorías conceptuales o tópicos sobre los que se pregunta. Cada una de las áreas, las 4 áreas básicas en inglés, tienen diferentes temáticas que son agrupadas por categorías. Te pongo un ejemplo. En ciencias estamos hablando de los entornos, ¿cierto? Son esos componentes, entorno vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y sociedad. En matemáticas estamos hablando de los pensamientos, en sociales las relaciones del hombre con la cultura, con el espacio, y el lenguaje de la parte semántica, sintáctica y pragmática. Entonces, eso, cada una de las áreas, aún en bachillerato, inglés, también tiene sus propios componentes. Aquí vamos a hacer mucho más énfasis en áreas básicas. Así es, mi Joa. Y algo que va a ir en relación con lo que acabas de decir es que nosotros conocemos desde 1994 que el Ministerio de Educación Nacional nos ha venido dando algunas herramientas y unos documentos de orientaciones curriculares que nos permiten establecer
toda esa transversalidad de la cual hacemos parte cuando hacemos una malla curricular, cuando hacemos un plan de área, cuando llevamos eso a un plan de clase, pero cómo y por qué lo usamos. Entonces, encontramos los lineamientos, los estándares, los DBAs, las pruebas saber y las orientaciones que tienen las mallas de aprendizaje. Pero tenemos que tener en cuenta algo y es que las pruebas saber no las deben usar para un diseño curricular. Que ustedes a través de las pruebas saber pueden evidenciar competencias y se evalúan los componentes, sí, pero ustedes no las pueden usar para su diseño curricular. ¿Por qué razón? Porque en síntesis los lineamientos, pues teniendo en cuenta que uno los utiliza para esa parte epistemológica y pedagógica que tiene cada área, pues lo que hacen es encaminar todo el proceso. El estándar realmente es el que me va a dar esa competencia que va a tener cada estudiante dentro de los ciclos como tal en los que se ha estructurado en cada una de las áreas. El DBA nos permite evidenciar esa competencia a través de los componentes y de las evidencias también de los DBAs, y en la prueba saber se demuestran aplicando las pruebas estandarizadas, ¿no? Finalmente, ese digamos, documento de orientaciones y de mallas de aprendizaje, nos dan un modelo y nos dicen, oiga, esto es lo que deberían tener, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí, mi Joa? Pues resulta que esto, pues no lo inventamos, esto viene desde el año 2007 y el ICFES dijo, ok, nosotros necesitamos hacer un modelo basado en evidencias donde nosotros, como digamos Colombia, ese sistema educativo, haga evidente las competencias y las habilidades que tienen los estudiantes al enfrentarse a situaciones de contexto, ¿no? Para eso, entonces tenemos los estándares, esas competencias, el DBA, que es el que permite evidenciar esas competencias, donde tenemos unas afirmaciones y unas evidencias que las encontramos en una prueba que tiene una pregunta tipo saber, y también tenemos como esos niveles de desempeño en donde a través de las tareas y las preguntas los estudiantes van a hacer evidente pues esa competencia. Entonces cuéntanos más, mi Joa. Bueno, antes de pasar a este ejemplo, Andrea, si quieres nos regresamos un momentito para ampliar un poquito el tema de las tareas. Como ustedes ven en el modelo basado en evidencia, lo que hace el IFES es recoger todos los referentes de calidad y quiere decir que los colegios que se van a presentar este año, obviamente con todo lo que requiere el tema de la cuarentena, o los que se han presentado en años anteriores, usan de muchos esfuerzos para que los chicos incluso entren a estudios adicionales, pero si un profesor hace muy bien su trabajo desde la planeación, en planear mi clase, en planear el proyecto, lo que esté trabajando, teniendo en cuenta todos estos referentes, pues seguramente a los chicos les va a ir muy bien en la prueba saber y desde luego a los profesores, porque somos los grandes sacrificados en cuando se muestran los resultados. Cuando hablamos entonces de estándares, claramente todos ya hemos leído esos documentos donde nos identifica competencias por área, porque a veces hablamos de competencias generales, el saber hacer, el saber ser, el saber, pero cada área tiene sus competencias y es importante que cada profesor lo tenga muy presente. De esto se vienen unas afirmaciones que vienen siendo las evidencias. Yo hablaba con Andrea antes, cuando estábamos preparando eso, todo el mundo necesita mostrar evidencias, ¿no? Incluso en el amor, cuando ustedes están enamorados, cuando tienen su esposo, cuando tienen sus hijos, siempre estamos pidiendo evidencias. Deme la evidencia de que me ama. Deme la evidencia de que ese proceso judicial que usted está llevando, ese comparendo que le pusieron porque lo pillaron en la calle, deme la evidencia. Si tú necesitas transportarte de Bogotá a Ibagué porque te quedó la cuarentena ahí atrapado, necesitas una evidencia de por qué estás viajando. Lo mismo pasa con la educación, pero en esa evidencia el estudiante pasa por unas tareas y es importante aquí lo de las tareas. Para el pago de servicio, cada uno hace una tarea, ¿sí? Y por eso más adelante vamos a hablar de competencias cuando aplicamos tareas o estrategias específicas y a partir de esas tareas entonces nacen las preguntas, pero pueden ser muchas tareas y de una tarea surgir muchas preguntas y esto lo hacen operadores que contrata el IFEX
universidades por lo regular y son ellas los encargados de todo este diseño. Obviamente profesionales competentes que ya tienen un manejo fuerte. Nosotros hasta ahorita estamos empezando a reconocer cuáles son las características de esos ítems, de esas preguntas. No somos expertos, pero sí es importante que tengamos en cuenta este perfil para saber cómo proceder con los estudiantes y prepararlos. Ahora sí, pasemos a un ejemplo, mi Andre. Claro que sí, mi Joa, cuéntanos. Bueno, listo. Acá tenemos un ejemplo de una pregunta de prueba saber para grado primario. Entonces, todos necesitamos en algún momento una invitación, bien sea a un cumpleaños, a un baby shower, a un matrimonio, y en este caso es una niña que quiere celebrar un cumpleaños y le dice, Ana María quiere invitar a sus amigos de la clase a su fiesta de cumpleaños. Para eso, en la invitación, ella debe escribir. Entonces les pedimos en este momento a los profes que lean las opciones de respuesta y nos cuenten por el chat para ustedes cuál es la respuesta correcta. Vamos a dar un minutico mientras leen, ¿te parece? El minuto que da la prueba del ICFES. Sí, que esos son 2 minutos. Ahora piensen una niña o un niño en tercero. De cuarto. Muy bien, chicas. Mientras van escribiéndonos en el chat, tenemos 4 personas con la mano levantada hace ratico. Entonces, en el primer lugar, quiero darle la palabra a la profe, a la profe María Cristina Quilindo, que la tenía levantada hace rato. Profe, ¿tienes el micrófono? Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas a ustedes. tardes. No, lo que pasa era que no podían tener audio para escucharlas, Ok. entonces solicitaba. Bueno, pero un Perfecto. placer saludarte. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Bueno, profe. muchas gracias. A ustedes también. Bueno, el profe Leonardo Fabio Velasco, tienes el micrófono, profe. Profe Leonardo, ¿nos escuchas? Puedes activar tu micrófono. Se arrepintió. Ah. Ok, es que tenemos varias personas con las manos levantadas, entonces Sí. estamos entregándoles la palabra. Muy bien, profe Andrés Rodrigo Escobar, tienes el micrófono. Gracias. ¿Sí? Gracias, gracias. No, es solamente para que me guíen. ¿Cómo activo aquí el chat? Perdón, qué pena. Ok, ustedes en su panel de la parte derecha tienen un panel que dice preguntas. Ahí pueden activar el chat. Ahí Panel puedes que dice- escribir. Ahora Muy sí bien. me oyen. Buenas tardes. Mm, Sí, Hola, señor. buenas tardes. Profe Leonardo. Señorita Joana, señorita Andrea y a los presentes también. Precisamente cuando la profe Andrea menciona al respecto de los DBA, es bien cierto que el IFEX parte precisamente de ello. Esa es la base. Sin embargo, por allá para el 2018, el IFEX lanzó una formación virtual precisamente con relación a las pruebas saber y precisamente con la formación de lectura de resultados históricos, que es lo que necesitan los colegios, hacer una revisión periódicamente Señor. para poder entender cómo va esa formación claro. heterogénea, homogénea y demás. De Pero sí acuerdo. es cierto que no hay que basarnos en lo que plantean los temas de las pruebas saber. Sí recomiendan la evaluación cuando ya es el último paso de las instituciones y es precisamente mirar cómo está mi malla curricular como institución y cuán lejos estoy realmente de lo que es los DBA, porque Claro. algunos colegios, o no, por no decir la mayoría, y con el respeto que me merecen los presentes, si estoy equivocado, por favor me corrigen, es tan amable, pero es que pareciera que cada colegio fuera como una isla aparte y se les olvida que hay una estructura, que hay una De acuerdo. columna vertebral, y eso es buscando como impresionar al cliente. Pero es que no podemos olvidarnos que hay un tronco, ¿cierto? Y de ese tronco es donde yo puedo luego presentar mi proyecto de las diferentes formas. ¿Qué ramas voy a usar? ¿Cómo van a ser mis flores? Pero es que por eso es que les invita a que se haga ese cruce de la parrilla que yo tengo, de mi plataforma curricular, con lo que realmente
me está siendo evaluado en la prueba de saber, ¿cierto? Entonces, cuando entra en choque, ¿verdad? Para eso, a manera, pues, de lo que mencionaba la señorita Andrea Pérez, que es importante que se tenga en cuenta eso, no es armarlo, pero sí cruzarlo como parte de la evaluación, fruto de los resultados históricos, fruto de lo que me arroja cada año, de acuerdo a las Claro. pruebas de saber, con esa puntualización global, también de la puntualización individual de los estudiantes, porque siempre hay que tener presente que la formación tiene que ser homogénea, no Total. heterogénea, y esa homogeneidad la apunta a que lleguen al nivel de desempeño, lo que es el 3 y 4, que ya sería un nivel de calidad muy bueno a comparación de los que están por debajo, en el 1 o en el 2, que realmente no ofrecen mucho. Era simplemente para alimentar este punto y un gusto estar con ustedes y muy grato Gracias. escucharlos. Y tienes toda la razón, Grata. porque por eso, por esa misma razón, cuando estábamos digamos, perdón, me devuelvo un momentico, acá en esta diapositiva, realmente eso que acaba de mencionar el profesor es muy importante, porque si bien no estamos rígidos, porque realmente Colombia pues no tiene un currículo único, nos permite esa autonomía y esa flexibilidad en el currículo. Nosotros sí tenemos que saber qué tipo de orientación es la que tenemos que tener para estructurar nuestra malla curricular, como el cimiento o ese tronco que dice el profe, que es bajo el cual tenemos un referente. Entonces, tenemos en cuenta que la prueba saber lo que hace es una prueba que nos permite a nivel institucional identificar en qué ranking estamos de calidad educativa de acuerdo a los componentes y las competencias en las que se están evaluando a los estudiantes. Pero por eso es importante tener los referentes de calidad y hacer esa transversalidad, digamos que sea como una lectura continua de lo que se está haciendo, porque si lo vamos a hacer, digamos, como por aparte y que no haya como una cohesión o una matriz de coherencia, pues pierde y carece todo el sentido y no estaría en relación con el PI, que es el proyecto educativo institucional, en donde también tiene que estar eso evidenciado en nuestra malla curricular y todo el diseño curricular como tal. Bien, mi Joa, entonces, ¿qué respuesta habrán Retomemos dado el nuestros ejemplo. estudiantes? Ajá. Bueno, por ahora estoy viendo las preguntas. Sí, Todavía no veo. Ah, no, mentira, sí. El cuéntanos. profesor Diego dice que es la B. Lo mismo la profe Juliana Martínez. Bueno, todos se han ido por la B. Vamos a ver qué Bien, pasa con este ejemplo. Dale muy siguiente. bien. Listo, mi Joa. Digamos que finalmente la respuesta no es sí, es importante, pero aquí tenemos los estándares, lo que conectamos con lo que el profesor Leonardo acaba de mencionar, y es que, ok, me están pidiendo por una invitación, eso es una competencia de todos los días tenemos que producir textualmente y aún desde los escenarios sociales, en este caso es Ana María, un contexto social. Entonces, las competencias pueden ser de contextos académicos, sociales, personales, profesionales, y en este caso esta niña tiene una invitación a su cumpleaños. Claramente los estándares en lenguaje nos están diciendo que hay dos competencias, la producción textual y la comprensión e interpretación textual. Y sobre la producción textual encontramos un estándar específico que es produzco la primera versión de un texto informativo, ¿de acuerdo? La primera versión atendiendo a los requerimientos o las intenciones que voy a tener en esta invitación, aún siendo una niña de tercero de quinto, ¿sí? Vamos con el siguiente. Aterrizamos obviamente este estándar con un DBA, pero aquí los DBA creo que todos de una u otra forma los hemos usado porque es el documento bandera, se ha vuelto un documento bandera, pero aquí vamos a hacer énfasis sobre la matriz de referencia que tal vez muchos la conozcamos o no, y la matriz de referencia es un documento que nació en el 2015 más o menos, ahí al ladito del DBA y al ladito de la Cátedra de la Paz, porque todas llegan sobre un contexto específico, y encontramos matriz de referencia obviamente para los grados iniciales en los que se está evaluando la prueba saber. Ahorita ya tenemos prueba avancemos, que son los grados pares.
Pero Así aquí en el grado quinto vemos lo que nos preguntábamos al inicio. ¿Qué está evaluando la prueba saber? Competencia comunicativa del proceso de escritura y el componente pragmático. ¿Qué es lo que quiere decir Ana María en su invitación? El aprendizaje, la matriz de referencia nos está diciendo claramente qué aprendizaje es. Prevé el propósito, las intenciones que debe cumplir un texto atendiendo a las necesidades de la producción textual en un contexto comunicativo particular. Hablamos de ese contexto social. ¿Cómo va Ana María a evidenciar que ha aprendido eso? Identifica el propósito que debe tener el texto. Vemos en las opciones anteriores que hay una intención narrativa que nada que ver, hay otra intención informativa, pero no es invitar. Entonces, desde luego, ahí el estudiante tendrá que identificar y estratégicamente demostrar que sí sabe cuál es el propósito con el que comunica. Sigamos. Así es. Sí, mi Joa. Entonces acá tenemos el modelo, llamémoslo así, ya lo fijo la estructura del modelo basado en evidencia, se me lengua la traba. Entonces tenemos acá el estándar, produzco la competencia comunicativa, el componente pragmático, la afirmación que deviene de esa matriz de referencia, pero atendiendo a lo que el profe Leonardo decía hace un poquito, es que tenemos que tener en cuenta esos resultados que vienen demostrando los chicos en años anteriores. Entonces aquí cojo esos resultados del IFEX del año anterior, mi índice sintético de calidad, identifico que el 46% de los estudiantes de grado quinto no saben prever el proceso o lo prevén, no saben porque está en naranja. Quiere decir que yo debo seguir trabajando sobre esa competencia y sobre ese componente. Puede que en la comprensión lectora esté muy bien, porque eso regularmente en clase lo hago todo el tiempo, pero estoy abandonando la producción textual. Entonces, identifico el DBA y ya después sí la clave, es decir, la respuesta correcta. Fíjense que a veces nos movemos identificando preguntas, construyendo preguntas en Simplifica Global, que es nuestra herramienta de bandera, pero no tenemos en cuenta todo esto. Y esto es clave para que la próxima que vamos a construir una pregunta, pues pensemos cuál es el estándar, cuál es la competencia, el DBA que estamos trabajando. Y algo muy importante, Joa, que no se nos pase mencionar, y es que, pues, ¿qué sentido tiene que como institución educativa queramos estar en un ranking, digamos, dentro de los resultados que emite la presentación de estas pruebas, si no usamos esos resultados para ver realmente en qué competencias son las en las que tenemos que de pronto ahondar un poquito más con nuestros estudiantes, qué tipo de tareas son las que estamos haciendo para que se haga evidente esa competencia? Entonces, esos resultados lo que nos permite es hacer un proceso metacognitivo un poco de nosotros como docentes para llevar a esa transferencia de conocimiento a los estudiantes en donde ellos puedan aterrizar el conocimiento, que se genere esa dimensión pragmática donde ellos tengan un sentido a lo que están aprendiendo, un uso social, ¿no? Que es lo que se quiere. Por eso y por esta razón, tenemos en cuenta algo y una pregunta que les vamos a hacer para poder entrar con ustedes en participación y es, teniendo en cuenta, por ejemplo, los resultados del informe del colegio que les acabamos de mostrar, un ejemplo, ¿a qué competencia y a qué componente debería prestar mayor atención? Por ejemplo, desde matemáticas, que tiene que ver mucho, y lenguaje también. Ahora, no estamos diciendo, y no en vano, que las demás asignaturas no lo tengan. Claro que sí, está ciencias sociales, ciencias naturales, el área de inglés. Igual si acá tenemos docentes de esas áreas y quieren decir, por ejemplo, desde su rama del conocimiento, qué competencia y qué componente podría ayudar a mejorar los resultados del informe de ese colegio, ¿qué creerían? Entonces, mi Joa, vamos a ver que tenemos unos participantes con la manito levantada, estoy viendo. En primer lugar tengo acá a Andrés Rodrigo Escobar. En este momento tienes tu micrófono habilitado, puedes activarlo si lo deseas.
No, qué pena, había dejado la No mano te levantada preocupes. por error. Bueno, Tranquilo. listo. Vamos con otro participante, el profe Carlos Eduardo Toro. Tienes puedes deshabilitar tu micrófono. Oportunidad de participar, sí. Esto es súper importante. Nos encantaría escucharlos mucho. Exacto. Pero aquí lo importante que Andrea nos hace notar es que dependiendo de los resultados de la prueba saber, independientemente de áreas básicas, siempre es importante los resultados de la prueba saber para saber hacia dónde debo estar mejorando o esas oportunidades de mejora. Así es, mi Joa. Bueno, profe Leonardo, Joana, Andrea, ¿usted me Señor, permite de pronto interpelar un poquito ahí? sí, claro que sí. claro. Mira, a razón de la poca experiencia que ya he venido adquiriendo frente al tema, con gratitud a Dios lo digo, sí es importante lo que mencionaban, tanto lo que es la parte de la competencia de matemáticas como la competencia de lenguaje y sumándole las demás otras 3 competencias. Sí, De señor. pronto, no sé, de pronto se está cometiendo un error y nos estamos olvidando de algo, y es que precisamente las pruebas saber, como bien lo miramos en las cartillas anuales que publica el IPEX, busca un propósito más allá del numérico. El Sí. numérico es una medición de calidad para las instituciones, pero más allá se nos está olvidando lo que es la teleología que trae estas pruebas saber, y es precisamente que el muchacho se ve a sí mismo, se confronta a sí mismo, cómo está preparado para enfrentar una vida a nivel universidad, a nivel laboral, a nivel social. Todas las competencias, las 5 competencias de esas pruebas, precisamente le apuntan a eso, a revisar cuál es el trabajo, tanto axiológico, el trabajo en la construcción de un plan de vida a los estudiantes, y no nos quedamos simplemente que los muchachos repitan esa información como si, con respeto lo digo, como si fueran loros parlanchines nomás, porque se les olvida la parte heurística, que es ver cuando salgan del colegio ya no van a estar a la sombra de papá y mamá, sino que se van a enfrentar a otros escenarios. Entonces, me gusta mucho eso y pues perdónenme que me cite en primera persona, y es precisamente eso, hacer énfasis que los estudiantes se están preparando para las pruebas, no para una cantidad cuantitativa, sino para enfrentarse así, porque si miramos las pruebas saber están llenas de casos situacionales. Total. Y el muchacho debe saber abordarlo con todos los conocimientos, química, física, matemáticas, sociales, o lo que sea. Entonces es ver que el propósito de la formación del estudiante, cuando se preparen para las pruebas, saber es que ellos se empoderen de esas pruebas con el fin de verse ellos en ese escenario y de saber cómo ellos actuarían independiente de la competencia. Y lastimosamente nos quedamos en el plano cuantitativo y no lo que es la construcción de un nuevo ciudadano. Muchas De gracias. acuerdo. No, y tienes razón en algo que mencionas y que está en relación con lo que veníamos hablando con Joana, y es que lastimosamente los estudiantes están dejando de lado esa dimensión pragmática del conocimiento porque lo ven disyunto como a la aplicabilidad que tiene eso en su contexto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque las instituciones, al cumplir con contenidos, con situaciones y demás, pues que requiere, dejamos de lado esa aterrizada del contexto del conocimiento, que esté cercano, próximo o cercano a una realidad de ellos. Y por eso también digamos que este tipo de pruebas y las pruebas PISA también permiten eso, y es cómo los estudiantes en una situación que sea próxima o no a su realidad, pero trata de ser cercana a ellos, ponen en juego lo que saben y las competencias que tienen y esas habilidades y cómo podrían dar solución a ello. Y nosotros, digamos, desde la comunidad educativa, aparte de potencializar esas competencias y esas habilidades propias de cada área, también nos enfocamos mucho, o debería ser, ¿no? Esas habilidades socioemocionales y habilidades blandas. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos se enfrentan en una vida profesional, la habilidad comunicativa no solamente es saberse expresar bien, sino ser asertivo, que su lenguaje no verbal también sea asertivo, cómo afronta, por ejemplo, una situación negativa que le llegue a suceder, de qué manera logra solventarla, cuáles son las posibles soluciones, cómo maneja sus emociones, sus nervios, bueno, todas esas cosas. Y cada ejercicio que nosotros hacemos,
independiente de la rama del conocimiento en la que estemos, también tratamos de potencializar eso. Y esto que tú mencionas de cuando ellos se presentan en las pruebas, pues están manejando un montón de todo, ¿no? Tiempo, nervios, poner en juego todo, el pensamiento lógico, exacto, que no solamente tiene que ver con las matemáticas, sino es todo. O sea, cuando el estudiante logra discernir qué es cierto, qué no, esta opción de respuesta la descarto porque no es la adecuada, esta es la acertada, eso se genera con un todo. ¿Sí o no, mi Joa? Así es. Bueno, muy bien. Entonces, Joa, a ver, cuéntanos qué significa esto. Bueno, pues aterrizando un poquito en esos aportes tan valiosos que ha hecho el profesor y desde luego los que están aquí presentes, pues el mismo IFEX nos invita a algo, ¿cierto? Y es como que, miren, como está aquí la niña, el papá le pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Entonces ella, A, B, C, D. No. La idea es que en 10º y 11 no atiborremos a los chicos de pruebas a ver porque ellos están en la construcción de su proyecto de vida. Entonces el IFEX se vuelve un proyecto de vida, pero a veces se vuelve A, B, C, D, A, B, C, D en todas las áreas. Y aquí, entonces lo que queremos es que, bueno, usted mira los resultados de la prueba saber, pero también tiene que considerar no solamente desde lo cuantitativo, que el 46% de los chicos no identifica la intención de comunicación, sino que usted proponga acciones en el aula diferentes a las preguntas tipo saber. Sí, son válidas, pero no se reduzca a eso, ¿sí? Sino que usted pueda utilizar todo lo que todos los referentes de calidad, aún desde las orientaciones pedagógicas nos está dando, desde las mallas de aprendizaje que aparecieron ahorita último, usted tiene ahí tips de cómo trabajar el grupo, de cómo trabajar la inclusión, de cómo trabajar dinámicas por proyectos. Tuve los DBA de inglés y son las mallas de aprendizaje inglés y son maravillosas. Son las mejores, para mí, son las mejores mallas porque están trabajando aprendizaje basado en tareas, en proyectos y demás. Pero entonces ahí es cuando yo tengo que pensar es otras acciones que puedan los chicos evidenciar que han adquirido esa competencia no solamente con el taller que yo suelo hacer al final como sumativo. Entonces vamos a seguir con qué otras propuestas tenemos allí. Dale, mi André. Claro que sí, mi Joa. Y en este momento llega algo crucial, porque si nosotros nos remitimos a un modelo basado en evidencias, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son las evidencias de aprendizaje, ¿no, mi Joa? Entonces, cuéntanos. Bueno, hay que aclarar algo y es que aquí Andrea y yo vamos a estar moviéndonos por varias evidencias que los profes pueden acudir y justo ahora en tiempo de cuarentena. Pero la prueba saber es claro que ellos están teniendo en cuenta evidencia de conocimiento y evidencia de actitud. La de desempeño y de pronto la que vamos a ver no la toma tanto en cuenta, pero yo como profesor la voy a trabajar todos los días de mi vida si es mi vocación. Sí, esa es la idea. No todo el tiempo voy a estar utilizando las 4 a la vez, pero sí considerarlas. La primera es evidencia por conocimiento, todos la hemos usado, casi todos nos enfocamos en ella, y es que los chicos, a través de un saber declarativo o factual, pues demuestren que han aprendido ciertos conocimientos. Entonces aquí utilizamos el examen, el quiz, el test, las pruebas orales, ¿cierto? Entonces ahí en el Zoom, en el Google Meeting, regularmente también tenemos esas exposiciones orales donde ellos exponen conocimientos. O están usando redes sociales para que ellos hagan microvideos de qué es lo que están abordando. Entonces, desarrollo de habilidades, manejar teorías o definiciones. Muy bien, mi Joa. Pues claramente también tenemos una evidencia por desempeño. ¿Y qué pasa? Pues es esa actuación propiamente dicha que tiene el estudiante en el proceso de poner en juego, pues lo que queremos evaluar. ¿Qué pasa? Acá se hace evidente a través del uso de técnicas o estrategias que él emplea para llevar a cabo ese proceso y la aplicación de todos los procesos que de pronto él ha adquirido con el conocimiento, cómo los pone en juego. Entonces acá es donde nosotros hacemos evidentes esas habilidades y destrezas que se ponen en juego desde cada uno de los estudiantes, donde ellos aplican los conocimientos en un contexto real y simulado. Por esa razón, esta evidencia es importante tenerla cuando nosotros hacemos, digamos,
proyectos, cuando hacemos evaluaciones, digamos, en los que queremos que el estudiante tenga un proceso de desarrollo y realmente ponga en escena esas habilidades y esas competencias que queremos que haga evidente al momento de dar solución. Sigue, mi Bien. Joa. Evidencia por producto creo que es la bandera de la cuarentena, ¿cierto? Entonces, Ajá. como no nos podemos ver, como no sé en casa qué esté pasando, hemos apelado mucho a las evidencias por producto donde los chicos desarrollan una guía que nosotros hemos enviado y ellos deben demostrar qué, ¿sí? Entonces, el video, la fotografía, el escrito, la narración, y eso es regularmente a través de elaboración de proyectos, desarrollo de material o insumo o productos o elementos finales. Entonces, aquí regularmente se utilizan las rúbricas para evaluar esos productos, ¿cierto? Esos conocimientos y habilidades y destrezas que evidencian un producto final. Así es, mi Joa. Y finalmente lo que tú mencionabas, pues la prueba saber también hace evidencia de actitud. Y es donde se genera esa evidencia, se genera a partir de los comportamientos que pueden ser visibles en todo el proceso que tiene el estudiante, como el manejo de la frustración, lo que nombrábamos ahorita, la resolución de problemas, cómo logra tomar la decisión, sea buena, sea mala, acertada o no, pero toma una decisión, esa creatividad, esas habilidades socioemocionales y blandas con el trabajo en equipo y aprendizaje de error, que es tan importante. Entonces acá lo que se permite es esa capacidad para resolver situaciones, aprender de otro ser, o sea, de su otro par académico, es decir, su compañero o también del docente, que es una persona creativa y reconoce que él también tiene unos procesos de aprendizaje que van a ayudar a que el aprendizaje que él tiene, pues suba de nivel, ¿no? Para estos momentos, Joa, y antes de continuar, me gustaría darle la palabra a la profe, ya te digo que tiene la manito levantada, Luz Neida Hurtado. Profe Luz Neida, ¿tienes el micrófono desactivado si quieres hablar? Que tienes la manito Hola, levantada. Hola. hola. Bueno, dos preguntas. Sí, La dilas. primera, pues me parece que está muy interesante la charla, la capacitación, o sea que voy a tratar de aplicar lo que más pueda. Y quisiera saber si esta capacitación nos va a quedar guardada, si nos va a enviar, ¿sí? Ah, bueno. Sí, Y señora. lo otro es que, por ejemplo, bueno, muchas gracias. Yo he tenido siempre una gran inquietud frente a la manera de evaluar. Yo he pensado que el modelo, por ejemplo, de educación en Colombia viene muy como que han copiado modelos de otras ciudades, de otros países donde tienen unos mejores resultados, ¿sí? El modelo Pero europeo. pues yo pienso, exacto, pero yo pienso pues que no se han puesto a evaluar el contexto en el que estamos. Colombia es un país rico y megadiverso, ¿sí? En el cual podemos hacer tantas cosas. Pues yo soy del área de ciencias naturales y con frecuencia mantengo viendo videos de otros países que no tienen ni siquiera la mitad de los recursos que tenemos aquí y en este momento son potencia en muchas cosas, ¿sí? Mientras que en Colombia, pues se han dedicado solamente a extraer materia prima, extraer materia prima, extraer materia prima, y esos cerebros que tenemos aquí en el país están escapando a otros países donde tienen la oportunidad de desarrollarse y esos países pues sí aprovechan esos recursos humanos que le están llegando y evidentemente ellos tienen los frutos. Entonces, si aquí en Colombia se pudieran a ver qué podemos hacer con lo que tenemos aquí y empezar al muchacho, por ejemplo, que en la transición, yo por ejemplo tengo una nietecita que ya está en transición, y me quedé muy sorprendida en la evaluación que le hicieron a la niña antes de entrar. Primero que la evaluaran para entrar, una niña que viene de jugar, de correr, y la evalúan para entrar a transición. Dios mío, yo me quedé, uy, ¿cómo así que la van a evaluar? Ella tiene que saber algo antes de, ella ya sabía saltar en un piecito, ella ya sabía brincar lazo, ella ya contaba, era muy hábil mentalmente, uno preguntaba algo y ella le respondía. Ella en ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero le respondía a uno y estaba. Pero entonces que tenía que saber ciertos colores, que tenía que saber ciertos números,
que tenía que saber dónde está la cabeza, los brazos, las manos, la derecha, la izquierda. Bueno, dijo, bueno, y eso no lo tiene que aprender allá, listo. Y ahora tiene que salir leyendo de transición. Cuando los niños aprenden mucho es con el juego, ¿sí? Ya ellos tienen que traer ya un conocimiento y para primero tiene que leer. Bueno, se están adelantando como demasiado. Cuando yo pienso que a través del juego podemos identificar qué actitudes, qué vocaciones tienen los niños y empezar a explotar esa vocación y esas inclinaciones que tienen y potencializar eso para que él desarrolle sus habilidades y se prepare en eso que él tiene dominio y en eso que él tiene habilidades. Pero pues aquí lastimosamente nos dicen, no, hay que seguir un estándar, hay que seguir, y entonces a veces los niños, yo por ejemplo estoy orientando clases desde el grado 8 hasta el grado 11, y un muchacho me hace esta pregunta, profe, ¿para qué me va a servir a mí tal cosa? ¿Sí? Uno a veces se queda como que, uy, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Claro. Entonces yo le pregunto, ¿a ti qué te gusta hacer? No, profe, pues a mí lo que me gusta es dibujar. Yo pienso que me deberían enseñar a usar la escuadra, a manejar la escala de colores, a saber manejar los elementos de la composición y cosas así. Sí, entonces mire que ese chico, por ejemplo, ya ha investigado qué es lo que él necesita para desarrollar la habilidad que él tiene. Pero entonces él dice, necesito ese cartón de bachiller para poder estudiar lo que yo quiero. Entonces me la paso un poco de tiempo perdiendo tiempo precioso estudiando historia, estudiando cátedra. Yo le digo, pero todos esos elementos te van a servir a ti para poder desarrollarte también como ser humano, porque debes saber en qué lugar estás, qué espacio estás ocupando, por qué eres importante ahí. Pero de verdad pienso que hay unos vacíos y unos huecos en el modelo educativo colombiano. Sí, ya precisamente vamos a entrar en materia como una forma de crítica aún al modelo basado en evidencias. De acuerdo. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, profe Luzneida. Bueno, y sí, Joa, nos dejó sin palabras, ¿no? Porque por eso viene esta pregunta que traíamos y es, ¿qué evaluar en tiempos de pandemia, Joa? Sí, resulta que, bueno, parece que la pandemia nos ha dado una patada a todos y creo que el principal lastimado es el currículo, ¿cierto? De acuerdo. Porque yo puedo tener un buen diseño, planificación curricular, tener mi malla súper linda, preparada, todos teníamos algo preparado en febrero, entra la pandemia y la pandemia definitivamente no siempre nos hace preguntarnos qué evaluar en tiempos de pandemia. Hay expertos que dicen, ok, yo puedo evaluar lo atiborrado de conocimiento que están los niños en este momento frente a las pantallas y eso podría ser una opción, ¿cierto? Los hemos atiborrado de conocimiento. Pero también hay algo cierto y es que hay familias que están saliendo a la calle porque si no salen y no tienen con qué comer, se están contagiando. En este momento Colombia está sobre los picos más altos de muertes y de infectados sobre la pandemia. Entonces tenemos la muerte haciéndonos zancadas en las familias. Ya la muerte no es cuestión de una cifra, sino que ya está afectando a mi tío, a mi vecino, ya vemos a los contagiados. Entonces tenemos niños que no sabemos qué evaluar. ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Lo que consiguió un nuevo amiguito por línea? ¿Qué pasa cuántas horas frente al computador? Tenemos que evaluar lo que no está comunicándose, no está jugando, no está pasando tiempos fuera de la pantalla, que la escuela se convirtió en una pantalla, eso, o que nos dan ese aire almibarado de que la familia está perfecta y que las cosas, los agentes de corresponsabilidad educativa están allá, cuando no es cierto, cuando los niños se mueren de pánico porque es su vecino, porque es su primo el que está contagiado, porque está en un cuarto, porque alguien de la familia se murió. ¿Qué es lo que tengo que evaluar en verdad? ¿O qué es lo que tengo que trabajar desde la pandemia? Esto nos ha puesto a preguntarnos sobre eso. ¿Y cuáles son esas situaciones, problemas que deberíamos estar trabajando y preparando con los chicos en este contexto? Porque es que a partir de marzo el mundo cambió y no va a volver a ser igual. Muchos de nosotros estamos esperando volver a la escuela, al edificio,
pensando que solo allí podemos evaluar. ¿Evaluar qué? Sí, es la pregunta. Y esto prácticamente le está dando una patada también. Yo me pregunto cómo serán esas pruebas, saber que vienen ahorita en agosto, saber pro y saber tecnológico. O sea, seguramente lo que has aprendido, pero desde luego los contextos de evaluación deben cambiar porque el mundo cambió. Entonces, sigamos allí. ¿Qué tenemos que considerar? Así es, mi Joa. Y por eso vamos a hablar de algo llamado evaluación auténtica por competencias, en donde primero tenemos que establecer qué es y qué no es una competencia. Entonces, antes de todo este proceso, Joa, pues tenemos que tener en cuenta que es un proceso. Para llegar a una competencia hay un proceso. No es de la noche a la mañana. Y lo primero y lo fundamental, algo innato con lo que tenemos, es que hay unas funciones básicas, ¿no? Que son previas, inconscientes, como por ejemplo, si el estudiante logra llegar a nadar teniendo una técnica y pues digamos todo, ¿tú sabes nadar, Joa? Sí, sí, pero Eres tú necesitas un mediador. Ok, muy bien. Pero tú, por ejemplo, de chiquitica, así no supieras nadar, ya sabías flotar, porque es algo innato, o sea, es algo que ya viene. O identificar está frío, está caliente, o los niños pequeños, como lo hablábamos, que generan una empatía. Entonces está el bebé y te mira y tú le sonríes, y si el bebé te sonríe, hay otros que lloran y no necesariamente porque tengan hambre o frío o tengan que cambiarles el pañal, no, simplemente son cuestiones de empatía. Pero a través de esas funciones básicas llegamos a unos procedimientos que vamos adquiriendo con el tiempo a través de unas técnicas o de la misma tecnología que nos provee también, donde ayudan a que se formatee todo en nuestra mente, porque nos lleva a replantear y a empezar a estructurar, empezar a cimentar las cosas y empezar a adquirir algo llamado habilidad. Esa habilidad se construye y está plasmada a través de esa mediación social que yo tengo en la interacción con mi entorno, con los demás, en el entorno educativo, en mi entorno personal, en la familia, en mis espacios libres, no solamente de estudio, digamos como tal. Y acá hay algo importante, y es que ustedes docentes son los mediadores de esas habilidades que se van desarrollando en los estudiantes. Y en casa también los mediadores van a ser los papás y el entorno donde el estudiante, pues digamos, disfruta de los momentos en los que no está en la escuela, para llegar a algo llamado competencia. Cuando se genera esa habilidad, se desarrolla, se vuelve un hábito y genera, digamos, algo como innato, ¿no? Ya cuando uno se vuelve hábil en algo, es como la gente que tiene esa habilidad para manejar, ya lo hace de una manera innata y maneja, o sea, no tiene que andar mirando la caja de cambios ni nada. Eso pasa. Y la competencia nos vuelve ¿qué? Estratégicos. Hay una aplicación reflexiva y consciente, es decir, que cuando el estudiante logra entender una situación y para poder resolverla sabe que debe realizar X, Y, Z proceso, que daría la mejor solución, el mejor camino, entonces dice, ok, voy a emplear esto y esto, y por qué lo voy a utilizar, en qué momento debo utilizar esta situación, bajo qué circunstancia y qué situación es óptima la solución que yo voy a dar o las herramientas que voy a poner en juego para dar esa solución. Ahí es cuando nos hacemos competentes, ¿no es cierto, mi Joa? Y por ejemplo, personas que logran tener una competencia se evidencia mucho, por ejemplo, en la manera de escribir. ¿No les parece que, por ejemplo, nosotros como docentes, de hecho, con el tiempo logramos adquirir una competencia, por ejemplo, en la escritura, en la forma de redactar un correo, en la forma de escribir ensayos? No es lo mismo, por ejemplo, una tesis que uno escribe en pregrado a una tesis que escribe en un posgrado. Por ejemplo, el nivel de escritura cambia, lo mismo la lectura. Cuando nosotros leíamos libros, por ejemplo, yo en el colegio, captábamos cierta información, nos gustaban cosas, o uno era de los que subrayaba todo, ¿no? En copias, cuando le daban a uno las copias, uno subrayaba con colores y subrayaba todo. Hoy en día logras identificar la idea principal, o tienes unos códigos, no sé, yo por ejemplo uso estrellitas o siglas o asterisquitos, bueno, en fin,
y eso lo adquiere uno y eso es una competencia. Entonces, cuéntanos, mi Joa, ¿cuándo realmente es una evaluación auténtica, sabiendo ya qué es y qué no es una competencia? Bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque, bueno, sí, está el modelo basado en evidencias, estamos construyendo evidencias o pensando en evidencias en clase, pero también tenemos que pensar en procesos evaluativos auténticos. ¿Y qué quiere decir esto? La profe decía, me genera cierta desconcierto porque Colombia siendo un país tan mega diverso, con tantas comunidades indígenas, bueno, eso nos hace pensar realmente en evaluaciones auténticas. Lo primero es que la evaluación auténtica considera problemas fundamentales del ciudadano, ¿sí? Problemas típicos, problemas frecuentes y problemas emergentes. Entonces, la pregunta que sale ahorita, Andrea, y que le haremos también a los participantes para que nos cuenten por el chat, lo primero que me viene a la cabeza es esta siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que mis estudiantes, el nivel que yo estoy desarrollando con ellos de enseñanza, sea preescolar, sea primaria, sea media, sea técnica, cuáles son esos problemas fundamentales que yo debo estar preparando, enseñando a mis estudiantes en tiempos de pandemia? Porque es que yo ya no puedo considerar la revolución industrial, pongo un ejemplo así, ¿sí? Si mi chiquito tiene miedo porque se le están muriendo, se le están enfermando, pues yo tengo la planeación que justo en este tiempo debo estar desarrollando revolución industrial, pero resulta que lo noto callado frente al Zoom, me está haciendo trampas, se está burlando, pues yo tengo que de verdad considerar cuáles son esos problemas típicos. Entonces les preguntamos en este momento a los participantes que nos cuenten por el chat para proseguir sobre la conversación. ¿Qué problemas actuales son los que deben estar potenciando como evaluación auténtica en tiempos de pandemia? Desde el área que ustedes están. Podemos pensar, por ejemplo, en el miedo a la muerte. Eso es un problema fundamental. La trampa que hay detrás del Zoom. He visto estudiantes que apagan los micrófonos, apagan las cámaras y se burlan del profesor. Sí, el profesor está desarrollando contenido, pero detrás hay una carcajada, hay una intención de burla, hay una trampa en la web, hay una trampa en el conocimiento. Esos son problemas reales, fundamentales, que yo sí debo estar evaluando. Con los niños, los cuentos, las narraciones, preguntarles cómo estás, cómo está tu familia. Con los jóvenes, proyectos reales. Entonces, esta es la evaluación auténtica. Y obvio, es relevante y realista, es decir, que guarda una fidelidad con las condiciones extraescolares. Y eso nos hace pensar en cuarentena cuáles son esas condiciones extraescolares que yo debo estar pensando, como por ejemplo el pago del servicio público en línea. Seguramente muchos no saben manejar el PSE, no lo saben. De pronto la aplicación lo podemos manejar. No sabemos de pronto cómo activar un micrófono, una cámara, y eso lo vamos aprendiendo. A través de la técnica se vuelve una habilidad, pero se vuelve una competencia cuando ya alguien sabe en qué momento y qué justo lugar hacerlo. Ahora, también la evaluación auténtica considera que es una proximidad ecológica. ¿En qué sentido? Que parte de lo que ya está haciendo el colegio, es decir, desde Popayán, de Cali, desde Nariño, desde nos están hablando, ya hay unos profesores que han intentado hacer innovación en la evaluación, que ya están considerando la cuarentena, la pandemia, y seguramente están haciendo esfuerzos muy chéveres. Esa es la proximidad ecológica. Pasa mucho que hay innovación desde afuera, las tesis, las personas de afuera que vienen con muy buenas intenciones, pero que no gestan cambios importantes precisamente porque no es de su proximidad ecológica. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo la evaluación puede ser realista, cómo puede ser relevante en estos tiempos de pandemia. Uno, los dossiers. Es prácticamente como recopilar información en tiempos desde casa. Entonces puede ser material que se va construyendo en el periodo, el profesor decide si es una semana, un mes, un trimestre, los chicos van tomando notas, puede ser un dossier de apuntes, puede ser un dossier de narraciones, puede ser un seguimiento a los infectados,
al COVID-19, que en algún momento hicimos un seminario web de bitácora del COVID. Estos elementos pueden ser dossier para jóvenes, pero también puede ser para los niños de preescolar. Entonces, si la narración, bueno, ¿qué me contó mi abuela hoy? ¿Qué me contó el televisor hoy? ¿Qué me contó mi mascota? ¿Qué me dijo? Entonces los niños van. Si es de notas, que es súper importante, el profesor está frente a la cámara, pero el estudiante va enriqueciendo sus notas con lo que ve en internet, con lo que gestiona desde el internet, con lo que ve en la televisión, con lo que ve en las páginas web, y no queda ahí en el cuaderno, sino que lo publica en una PPT, lo lleva a un cómic, lo sube a una web, crea su propio trivia de juego por Kahoot. Bueno, es decir, la socializa por diferentes medios tecnológicos. Tenemos los casos de pensamiento, Andrea, y es que en los casos de pensamiento a los niños debemos ponerlos en situaciones problemáticas donde ellos opinarían o asesorarían qué harían ellos en tal situación. Un ejemplo, no sé, los chicos que ahorita vamos a ver un ejemplo desde SM Aprendizaje con los talleres STEM, ¿cierto? Ahí los chicos van a asesorar yo qué haría en tal situación. Hay un programa súper lindo por Señal Colombia que se llama ¿Y tú qué harías? Y ponen a los niños en esos dilemas morales y prácticamente eso es lo que buscamos con los casos de pensamiento. Seguramente estarán los portafolios, seguramente aquí también valdrían la auto y la coevaluación, pero de una manera muy distinta. Ahora, desde la proximidad ecológica estaríamos hablando de autenticarla. Joana, ¿cómo puedo autenticar una evaluación? Pues tomo la evaluación que yo ya he construido, esas evaluaciones que ya tengo desde el test o desde el taller, pero la idea es que lo vuelvan de situaciones problemas, es decir, que si yo le estoy preguntando al niño cuánto suman o qué operaciones matemáticas debe hacer Luisito, entonces yo mejor le pongo a que él haga la operación de ahorro en el servicio público. Que si él necesita poner hipotéticamente una carta a un autor de un libro de plan lector, pues le genere la carta mejor a sus papás para que le concedan un permiso en tiempo de cuarentena. Entonces es ahí donde los estamos de verdad volviendo situaciones auténticas. Y criterios podemos tener muchos. Criterios en la situación problema, vamos a ver con los cursos de SM Aprendizaje. Diversificar las preguntas, no tiene que ser selección múltiple, única respuesta, puede ser falso, verdadero, preguntas abiertas, preguntas de relacionar. Ahorita hay tantas herramientas que me ayudan a trabajar juegos, a trabajar participación, eso, el Book Club, el Kahoot, el Quizzes, el Nearput, todo eso me sirve para dar posibilidades de respuesta. Tipos de ayudas e información. Pues resulta que así como en la situación real, un estudiante, por ejemplo, las profes que alzaron la mano al principio, ¿dónde puedo encontrar el chat? ¿Cómo puedo activar el micrófono? Están pidiendo ayuda. Así lo mismo, yo le amplío las ayudas e información a mis estudiantes donde él debe realmente pedir ayuda. No, se me desconectó el computador, se me descargó, no me prende, ¿qué hago? Entonces, ahí necesita ponerse pilas y además valorar las pruebas. Entonces, el estudiante con unos ítems claros que yo le dejo, 1, 2, 3, él va a evaluar también a sus compañeros. ¿Cuál es el comportamiento de sus compañeritos? Donde yo le concedo un punto a él si su valoración coincide con la mía. No se trata de rajar por rajar, porque me cae mal ese compañerito, sino que realmente estoy ejercitando en esa estrategia de evaluación que es de la vida, ¿sí? Vamos a mirar entonces qué nos prosigue, Andreita. Sí, mi Joa, ya vamos culminando por cuestiones de tiempo también, pero antes de eso, el profesor Abraham tiene la palabra. Profesor, tienes el micrófono desactivado, ¿puedes desactivarlo tú? Si me escuchas, ¿nos escuchas, profe Abraham? ¿Puedes desactivar tu micrófono en este momento? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Escribiste en el chat que Bien, querías gracias a Dios. ¿Y comentarnos. ustedes? Bueno,
Un saludo para todos. Mi nombre es Abraham Tánchez Noguera del Colegio Los Ángeles del Norte. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Sí, Bueno, Gracias, señor. lo mismo. lo siguiente, yo quería opinar al respecto de lo que ustedes hablan de cómo trabajar o cómo evaluar en la época de la pandemia. Voy desde mi experiencia en el trabajo en este tiempo desde abril, mayo, junio, julio, que terminamos con el calendario B. Miren, por ejemplo, Sí, qué interesante es cuando yo evalúo al estudiante, cuando le pregunto que si ha compartido en su casa en esta época de pandemia y o ha visto cómo su mamá prepara la proporción de el agua y el arroz. Y estoy Ah, sí. enseñando proporciones. O le digo, por ejemplo, mire, lo saco de ese entorno, pero le estoy enseñando matemáticas y le digo, bueno, ¿y qué es lo que has hecho en tu casa en estos días? No, pues en estos días nos pusimos a preparar pizza. Bueno, ¿y qué proporción echabas? O cuánta, cómo las partidas. No, es que habíamos en la familia en ese momento, sabemos 5 aquí, entonces lo partimos en 5 pedazos. ¿Y cuánto se comiste? Es uno, entonces súper. ¿cuánto es? Un quinto. Entonces mira que otro ejemplo, como para ir terminando, por ejemplo, ¿cómo sacamos la razón unitaria entre el costo y los gramos de arroz? Cuando él le digo, vaya a su nevera, saque una bolsa de leche, otro estudiante vaya y saque una bolsa de arroz y él mira los gramos y mira el costo y al hacer la división, el cociente, aprendió a sacar razón unitario desde la misma situación en que De estamos. Muchas acuerdo. gracias, muy amable. Qué Bueno, bueno, gracias. súper. Eso No, es lo que total. necesitamos, la actitud y el compromiso, porque sabemos que hay profes aquí y allá que lo están haciendo y Y sobre que, pues, todo yo, exacto, y sobre todo yo algo que aterrizó Abraham y es el aprendizaje contextualizado, con sentido. O sea, que hemos sido muy insistentes en este webinar con eso porque eh, pasa lo que nos decía la profe Neida y es que el estudiante le dice, ¿y esto para qué me va a servir? Pues qué sentido tiene. Ah, ujú, bueno, si tratamos de buscar nuestra casa como un laboratorio de aprendizaje, ¿te acuerdas, mi Joa? sí. Es eso, son escenarios de aprendizaje y eso es lo que tenemos que nosotros, hombre, no es fácil. O sea, no es fácil, nos cambió la dinámica, nos ha tocado estudiar aparte en jornadas laborales extras, aprender herramientas totalmente desconocidas, tratar de buscar la manera de mediar esta situación remota de emergencia, pero echemos mano de lo que los estudiantes tienen en casa. Los escenarios de la casa son tan nutritivos de aprendizaje y permiten esa conexión entre el sentido que tiene realmente lo que le está aprendiendo cuando ustedes aterricen ese conocimiento abstracto. Para él va a adquirir un mayor valor, un sentido, una aplicabilidad y realmente vamos a potencializar muchas más cosas de las que pensamos. Bueno, Joa, entonces Y acá, antes de mirar ese mi aprendizaje, hay un apunte muy importante de una profe que no quisiera pasar por alto. Lo voy a leer, ¿vale? sí, Es léelo. la profesora Marisol Guerrero que nos dice, me parece muy la evaluación auténtica desde la pandemia, pero ¿cómo puedo motivar al estudiante a participar, a dejar la timidez, puesto ya que siempre son los mismos y se requiere escuchar a otros? Escuchar todos. Ajá. Entonces, ese es un problema fundamental que yo debo estar trabajando con los chicos, la timidez. Y por eso atiborrar a los chicos de conocimiento no es la mejor solución si ese es lo que yo le estoy atinando. Si quiero que los chicos dejen de ser tímidos, entonces tal vez yo deba, ¿cómo decirlo? Almibarar un poquito el espacio y decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Queremos jugar, tal vez un rey manda, tal vez juguemos a mostrar nuestras mascotas, es decir, darle ese refrigerio a los chicos porque es que la timidez no se trabaja desde los contenidos. No, Yo puedo trabajar muchísimo desde las ciencias sociales, las competencias ciudadanas, pero necesito generar esos escenarios de conexión social con mis chicos y más cuando no sé qué está pasando detrás de la pantalla. Entonces, la llamadita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Lo que hacen los chicos los profes de preescolar, o simplemente tener unas citas concertadas con grupos de estudiantes. Tal vez no sean todos los 20, 30, sino con 3 que yo sé que son los más tímidos, que son los más, tal vez un tímido, tal vez uno que habla mucho y tal vez otro no tanto, y ahí genero una conversación. Pero son cambios
Por ahí dicen algo y es que dime cómo evalúas y te diré cómo eres. Entonces, prácticamente, si yo estoy evaluando solamente sumativa, entonces mis procesos de enseñanza serán atiborrados de conocimiento y sumativo. Pero si mi intención es formar, entonces yo buscaré otros espacios de enseñanza. Listo, De pero acuerdo. sigamos, André, por tiempo. Sí, bueno, ya para finalizar, que estamos a un pelito de finalizar, y ya ahorita le damos la palabra a dos asistentes que tienen la manito levantada, el señor Diego y la señora, ya les digo el nombrecito que la tengo acá hace rato con la mano levantada, María Cristina. Entonces, nosotros desde el entorno de SM Aprendizaje, pues tenemos unas situaciones, problema que permiten hacer, digamos, esas evaluaciones desde un modelo basado en evidencias y cómo podemos llevar al estudiante a través de esa evaluación auténtica y que nos evidencie a través de un producto, podemos evidenciar la actitud que él tiene, el desempeño, el conocimiento y demás. Entonces, desde ciencias tenemos los talleres STEM, los de ciencia, tecnología y sociedad, tenemos fanáticos de la ciencia y archivo sonoro, los simuladores y los talleres de laboratorio. Desde matemáticas tenemos cuál es el problema. Ahorita les vamos a mostrar un ejemplo de ellos, que es matemáticas en contexto, cómo las matemáticas se aplican a situaciones de la vida real, que parece que los estudiantes a veces pensarán que las matemáticas son solamente matemáticas y que no están en contexto con todo. Emprendilandia, que es todo el programa transversal de cómo llevar a los estudiantes a tener un emprendimiento y a ser emprendedores, desarrollando desde ellos esas habilidades. Los simuladores FED, que comparte con ciencias, herramientas y matemáticas. Milloa, cuéntanos de lenguaje y sociales. Bueno, desde las humanidades, ¿qué me interesa a mí como profesora de humanidades? Desarrollar competencias en pandemia sobre que ellos sepan leer un telediario, que sepan leer un periódico, informarse bien sobre el COVID. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de los talleres de lectura eficaz y los talleres de comprensión lectora transversales que están en todas las áreas. Si yo soy profesor de ciencias o de matemáticas, voy a encontrar el taller de comprensión lectora en la sección de programas, porque ustedes son clientes nuestros, entonces deben conocer un poquito de este escenario. También me interesa que ellos sepan escribir bien en el WhatsApp, porque muchos no usan la ortografía, porque no saben escribir bien en su correo electrónico y es un problema actual en pandemia. Me interesa que ellos sepan escribir bien en las redes sociales, así sea desde TikTok. Entonces, voy a usar el taller de ortografía visual y errores frecuentes desde bachillerato. Pero también me interesa que lo que estoy transmitiendo, aprendiendo con ellos, lo sepan organizar, porque tal vez lo que les estoy dando es mucho o lo que están encontrando en redes sociales es bastante el cúmulo de información. Entonces, trabajo el programa de competencias de manejo de información y si quiero que encuentren competencias de familiaridad, de convivencia, de escucha, de divertirse aún en medio de la pandemia, pues que utilicen la ruleta Crea tu Historia. Creo que es una herramienta fantástica para eso. Desde las sociales, yo necesito que ellos también vayan entrenándose en problemas. Estamos en la pandemia, pero afuera también hay corrupción, afuera sigue habiendo corrupción a partir de los muertos de COVID. Afuera también hay ciudadanos en acción que están haciendo buenas acciones, que se están guardando, que éticamente han sido responsables en casa, otros que están haciendo fiestas sin tapaboca, sin las medidas, y eso necesito mostrarlos con casos de pensamiento desde los talleres de científicos en acción, ciudadanos en acción, y bueno, desde cine para el aula. Fíjense que cine en el aula es una opción muy bonita de trabajar las emociones, de trabajar, por ejemplo, estoy aburrido. Ah, bueno, desde cine para el aula vamos a ver la película intensamente. Quiero trabajar la familia porque estoy aburrida con mi mamá. Vamos a ver entonces la película de Coco, a valorar esos abuelos. Así es, mi Joa, y para eso entonces queríamos mostrarles, como bien lo mencionó Joa, acá ella estaba mencionando lo del cine para el aula, por ejemplo, este es la película de Coco y está en relación con El mundo es mi familia, acá viene la guía, ustedes tienen eso, en la sección de programas viene el taller aplicado
y así sucesivamente. También vamos a encontrar ciencias manipulativas, por ejemplo, cómo a partir del uso de recursos que tienen en casa, ellos se vuelven creativos, dan solución a una situación, problema. En este caso es el bebedero de agua para un perrito y cómo ellos pueden mejorar su diseño, comunicarlo a través de diferentes situaciones. Entonces va en transversal con el área del lenguaje y qué casos similares también van a encontrar a este desarrollo de talleres. También encontramos, como lo mencionaba yo, a esa lectura eficaz que maneja la atención, la memoria y la velocidad tan importante en estos momentos en que queremos desarrollar en ellos este tipo de situaciones que permiten que generen habilidades y competencias, pero no solamente para un momento específico, sino para la vida. Desde matemáticas también tenemos pues las matemáticas en contexto. Acá tenemos algo que se llama ¿cuál es el problema? Entonces es aterrizar las matemáticas. Acá pusimos este que era la huella de carbono y mostrar cómo, por ejemplo, ahorita en pandemia, la huella de carbono ha bajado y ha disminuido a través de la quietud de todo y cómo podemos también mirar la huella de carbono en nuestras casas, cómo se aplica. Entonces también es mostrarles ese tipo de situaciones que tenemos desde nuestro entorno de SM aprendizaje y cómo sí lo podemos hacer. Pero entonces, ¿qué pasa con Simplifica Global? Ah, mi Joa. Bueno, entonces ya hemos visto el modelo basado en evidencias desde la prueba saber. Sabemos que la prueba saber no solamente quiere trabajar competencias y componentes desde selección múltiple única respuesta. Entonces pensamos en evidencias de producto, evidencias de procedimiento, pensamos en una evaluación auténtica y luego sí puedo aterrizar en una prueba estandarizada. Si yo lo que quiero seguir es el patrón de la prueba saber, pues entonces como usuario de SM Colombia puedo entonces trabajar desde el Simplifica Global. Algunos de ustedes seguramente ya lo han manejado, saben que esta es una herramienta fantástica para lo que ya, ok, empiezo con mi planeador de clase, donde tengo todo el referente de calidad, el estándar, el DBA, página a página, el libro me va mostrando cuál es el DBA que estoy trabajando. Tengo situaciones, problemas con el que puedo volver auténtica la evaluación y puedo aterrizar sobre una prueba estandarizada. Entonces, tengo un banco de preguntas que maneja competencias y componentes y además puedo crear mis propias preguntas según lo he aprendido hoy. Así es, mi Joa. Y ese banco de preguntas que mencionas, que tiene las competencias y los componentes de acuerdo a ese planeador, ¿no? Que también tenemos, pues también nos permite crear nuestras propias preguntas. Y esas propias preguntas, muchos de nosotros, no nos mintamos, ¿cuántas veces no nos hemos sentado y demorado haciendo evaluaciones? Joa, ¿cuánto te demorabas haciendo tú una evaluación? Siempre toma su tiempo, a veces puedo durar todo un día o tal vez una semana pensando muy bien una pregunta, una forma de que los chicos lo entiendan y validándolo con ellos. Así es. Y esas propias preguntas muchas veces las tenemos arrumadas por ahí o guardadas muy bajo llave. Podemos desde Simplificar Global traerlas y meterlas en el contexto de preguntas, selección múltiple. También se pueden programar en línea, ¿no, mi Joa? Así es. Tiempos de cuarentena. Total. Y finalmente, pues estas evaluaciones nos van a arrojar unos informes por competencia y por componentes, tanto por grado como por estudiante. Bueno, mi Joa, pues ya estamos en pleno cierre de este excelente seminario y espacio. No sin nada, quiero darle la palabra a la profesora María Cristina Quilindo, que tenía su manito levantada hace rato. Profesora María Cristina, puedes desactivar tu micrófono y te escuchamos. ¿Sí, aló? Sí, buenas tardes para todos. No, felicitarlas por por esos gran conocimientos que han compartido con nosotros y sobre todo, pues, por lo que ahora estamos viviendo y entonces cosas que vamos a tener muy en cuenta y que han sido de gran aporte
para el trabajo, para nuestro quehacer diario como profesores y querer hacer cada día por la educación, pues cambios, ¿no? Y de eso se trata. Muchísimas gracias y felicitaciones. Ay, muchas gracias, profe. Mi Es Joa cierto. también tenía la manito alzada, el profe, ya te digo, Diego Ricardo Rodríguez, ¿puedes hablar? Te escuchamos. ¿Aló? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué pena, muchas gracias. No, queríamos agradecerles por la invitación y los aportes que nos han brindado el día de hoy son muy importantes para tenerlos en cuenta en esta situación que para muchos es un problema y para otros es de gran, como dijera, para poder visionar y llevarnos hacia un futuro y poder aterrizar también a estos muchachos y a estos chiquiticos, sobre todo en la parte que se ha perdido en familia. Entonces, muchas gracias a ustedes por también ayudarnos también a aterrizar y a mejorar. Gracias, profe Vanessa. Muchos aportes, André. Yo estoy muy feliz con los aportes que nos han hecho los profes en el chat, muy valiosos, generan inquietudes claves e importantes en el desarrollo de este tiempo. Y claro, todo lo que ustedes han venido comentando ahí uno a uno los hemos leído. Es importante la formación integral, es importante descontaminar el ambiente social, es importante trabajando la inteligencia emocional. Es importante aún considerar las inteligencias múltiples en este tiempo, donde los chicos de pronto no les va muy bien con cierta destreza, habilidad, pero sí podemos desarrollar otros espacios con ellos. Bueno, muchas gracias por este tiempo, André. Qué gusto compartir este tiempo contigo y con los profes del occidente colombiano. Siempre bienvenidos porque en SM la educación nos mueve. Así es, mi Joa. Gracias a ti por esa participación, por acompañarme en este webinar. Gracias a nuestro occidente de Colombia, todo nuestro eje cafetero, que lo llevo en mi corazón, a Cali y sus alrededores. Por aquí está Kate, que creo que quiere también despedirse de los participantes. Claro que sí. Muchísimas gracias. Los esperamos también en los webinars que estamos realizando abiertos todos los miércoles a las 4 de la tarde por Facebook Live. Pueden conectarse, seguir nuestra página SM Colombia y todos los miércoles estamos dando también webinars muy interesantes como este. Los esperamos y que tengan un feliz día. Gracias, Kate. Gracias. Feliz tarde. Y recordarles antes a nuestros asistentes que las memorias del evento se les enviará por correo electrónico junto con un link para que ustedes nos respondan una encuesta a satisfacción. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego. Chao.